Hoy tenemos el agrado de tener la presencia del conferencista Luis Orlando Luján Villegas. Muy interesante la conferencia del día de hoy, Hilos de la Historia, Tecnología de la Confección, Tejido Social y Patrimonio Industrial en Antioquia. Al final todos pasaremos a coser, me imagino, ¿sí? Sí, señor, claro. Yo ya hice mi trabajo. Luis Orlando Luján nos ha acompañado en otros ciclos de historia acá de la casa, como dicen, de la casa de Sopen. Muchas gracias. Él es historiador de la Universidad de Antioquia, ha trabajado en el Instituto Municipal de Cultura, de Recreación y Deporte en Itagüí, del área de patrimonio como historiador de la Corporación Cavalli, en el municipio de Medellín, en la Fundación Diego Echevarría Misas, en la Cámara de Comercio de la Burra Sur, en el Centro de Historia de Itagüí, y ocupa cargos como miembro del grupo investigador de Cultur, delegado principal de Confiar, la cooperativa financiera, miembro del Centro de Historia de Itagüí. El trabajo profesional, pues, ha hecho muchos libros, entre otros, Compendio de Historia, Cultura y Patrimonio en el Aburrá Sur, Aprendiendo el Patrimonio Cultural y Muebles de Itagüí, Guía de Estudio para Docentes, Hilos de la Historia. Me imagino que sobre eso es que se trata el día de hoy, o sea, hay un libro sobre este tema. Máster de Sastrería, Cátedra de Patrimonio Cultural, Opinión Pública e Ilustración en el Nuevo Reino de Granada, La mediación en el crisol de la convivencia escolar, una estrategia para la transformación de los conflictos en Medellín. Ha sido también coautor de muchos libros. Aquí tengo como 10, pero se nos va la tarde aquí con esta extensa hoja de vida. O sea que esto es tan solo una degustación de la hoja de vida de Luis Orlando. Bienvenido, muchas gracias. Al final tenemos la entrega aquí de unos folleticos, unos libritos que nos han traído muy amablemente para Sopen. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Gracias. Ay, Cristo. Gracias. Muy amable. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por la presentación que nos hace a Sopen, y especialmente en sus palabras, don Luis Alberto. En esta tarde, pues yo creo que ya ustedes pueden tener relación con dos asuntos y les vamos a hablar del tercero. El primero fue unas postales que les traje para que tuvieran una idea. Cada uno tiene una postal, una máquina de coser diferente, para que tuviéramos un primer contacto con la propuesta que les traigo hoy. Y es una propuesta que no solamente tendrá la oportunidad de hacer una reflexión, una disertación sobre un tema, sino también que sea interactivo. Y por eso entonces les he traído 3 máquinas de coser de 160 máquinas de coser industriales del siglo XX que tenemos en un museo. Y ese es el tercer tema sobre el cual quisiera presentarles ya de manera visual. Entonces, antes de empezar a dialogar un poco con ustedes, el tema que les traigo para hoy, que lleva por títulos Hilos de Historia, Tecnología de Confección, Tejido Social y Patrimonio Industrial en Antioquia durante el siglo XX, les voy a presentar el Museo Hilos de Historia, que es lo que le da título a la disertación de hoy, ¿sí? Dura 3 minuticos y ahí entonces van a ver un espectro mucho más amplio de estas 3 máquinas. Van a ver 160 máquinas, 50 realmente, porque como todo museo hay que hacer un ejercicio museográfico, y en ese ejercicio museográfico logramos distribuir 4 salas. Entonces ustedes van a apreciar 4 salas, y en esas 4 salas hemos albergado 60 máquinas de coser industriales que dan cuenta del proceso
industrial en Antioquia, la innovación tecnológica y el tejido social, ¿sí? Es decir, que no es solo la apreciación de la máquina per se, su contemplación, su estructura, su arquitectura, sino cómo esta tecnología contribuyó a tejer sociedad. Y eso es lo que quiero también comunicarles, pues, o compartir con ustedes, cómo a partir de la experiencia que hemos venido desarrollando en Culture, con la línea de investigación que hemos llamado Patrimonio y Memoria, ¿sí? Así como con el museo del cual soy director, que el museo se llama Hilos de Historia, hemos venido, digamos, promoviendo proceso industrial, tecnología y tejido social. Esos son como los campos sobre los cuales queremos reflexionar. Así que quedan ustedes 3 minuticos para que aprecien un video y tengan una dimensión más precisa de lo que es un museo con tecnología, en este caso de máquinas de coser industrial. ¿Dónde tienen el museo? Ahí les voy a contar. Dale, Gabriel. Un espacio lleno de historia que evoca el proceso de industrialización del sector textil y de confección que está ubicado en el barrio El Salado de Envigado y tiene una memoria viva de la... Este lugar está compuesto por más de 150 máquinas de coser del siglo XX, de las cuales la mayoría son manuales y conforman la gran colección del Museo de los Hilos de Historia. La importancia del Museo Hilos de Historia radica justamente en que expresa todo el proceso industrial que se vivió en Antioquia en términos generales, pero de manera particular en la ciudad de Envigado. Asimismo, todo el proceso de innovación tecnológica. Y esto se puede apreciar claramente en una empresa que existió y estuvo asentada en el territorio, como fue Rosselló desde el año 1912. Y eso permitió que familias pudiesen desarrollar todo el proceso de costureros, de sastrerías, y eso nos da a entender entonces todo el proceso que radicó, y eso nos da a entender la construcción del tejido social en el territorio. ¿Por qué? Porque muchas familias se vieron beneficiadas con este tipo de industrias y esta tecnología para construir sus proyectos de vida, familiares, educación, vivienda, etc. El museo es historia no solo de Envigado, sino de grandes empresas de otros municipios que han aportado a la construcción del sector textil y el progreso de las familias que durante el siglo XX trabajaron en la confección. Un patrimonio que tenemos para el disfrute de la comunidad de Envigado y de toda Colombia y el mundo entero, porque es una colección más que todo enfocado en la industria de la confección, o sea, máquinas que pasaron por todas las empresas de Medellín y de Envigado, Itagüí, Don Matías, en fin, muchas empresas importantes que tuvieron que trabajar con eso. Y con estas máquinas se tejió mucha sociedad, o sea, mucha operaria que trabajó en estas confecciones. En este museo vamos a encontrar 4 salas. En una sala vamos a trabajar con máquinas muy afines a la confección de saco. En otra sala vamos a encontrar la familiar, donde las abuelas vamos a ver máquinas de las abuelas y donde se funcionaba manualmente, la tecnología muy antigua y luego pedal y ya mecánicamente en la parte de motor. Sala de pantalón y sala de ruchinería, que son 4 prendas muy esenciales en el vestir de la gente. No hay la tecnología de esas máquinas del siglo pasado. Esta es una invitación para los envigadeños y todas las personas que quieren conocer más sobre estos lugares que siguen vivos haciendo historia. Invitamos a la comunidad envigadeña para que conozca el Museo Hilos de Historia. Es una oportunidad de comprender el valor histórico, estético y simbólico del patrimonio cultural mueble de carácter utilitario que el Ministerio difunde para que se promueva y se apropie socialmente de este tipo de espacios. Estamos ubicados en el barrio El Salado, contiguo a la iglesia Santiago Apóstol. Estamos esperando entonces que las nuevas generaciones, niños, niñas, jóvenes y la población adulta que tiene el conocimiento de este tipo de tecnología y de patrimonio, podamos hacer un diálogo de saberes que permita tener un mayor sentido de pertenencia e identidad por Envigado.
El museo está abierto al público de jueves a domingo entre las 11 a.m. y 3 p.m. Síguelos en redes sociales. Se pueden imaginar la cantidad de percepciones, de sensaciones que nos producen. Tú dijiste, ¡ay! Esa es mi máquina. Nos conectamos no solamente con la tecnología, sino que eso nos evoca la vida familiar, la de nuestras abuelas, la de nuestras mamás. Aún encuentro compañeros que dicen, mi mamá nos creció a nosotros desde la confección. Aún hoy en día hacemos parte de ese proyecto de vida, ¿sí? Entonces creo que tenemos entre manos un tema que aparentemente es muy cotidiano, pero que encarna una historia muy interesante, ¿sí? Aquí obviamente lo que pues estaríamos haciendo es provocar en ustedes una serie de preguntas, de inquietudes, y por supuesto aprovecho para invitarlos al Museo Hilos de Historia, Barrio El Salado, municipio de Envigado, contiguo a la iglesia Santiago Apóstol. Así que esa sería una oportunidad muy bonita para que interactuemos en torno a este legado. Y es justamente entonces desde ahí que quiero compartir con ustedes estos 4 temas en la tarde de hoy, ¿sí? El primero de ellos es el proceso industrial, un estudio de caso, la vía de la moda. Es bueno aclarar, y creo que ahí a veces se puede prestar a confusión por lo que dijo el presentador, que vamos a hablar del sector de la confección, distinto al sector textil, que es la producción de tela, Coltejer. Si bien Coltejer tuvo algunas máquinas de coser industriales, era para el empate, pero no para la producción de tela, porque ahí era un telar, con toda el aparato de lanzadera y todo el mecanismo que tiene pues para el proceso de producción. Entonces nos centramos en el sector de la confección. Por supuesto hubo vínculos con el sector textil, ya vamos a ver un poco cómo eso. Un segundo tema que vamos a abordar en la tarde de hoy tiene que ver con la innovación tecnológica, máquinas de coser industrial del siglo XX, del cual ustedes ya tienen una idea muy precisa de qué se trata cuando hacemos referencia a máquinas de coser industriales del siglo XX. El tejido social, creo que Francisco Patiño es una persona que menciona, es el fundador, es la persona que lleva 25 años, tenía máquinas metidas debajo de la cama, debajo de las escalas. Yo le dije, hombre Pacho, ya en confianza le digo, él se llama Francisco Daniel Patiño Martínez. Digo, Pacho, ¿y tu señora cómo hizo para aguantar durante todos estos años, albergar de 20 en 20 hasta ajustar 160 máquinas de coser? Es que somos confeccionistas, es una pareja de confeccionistas que en el año 2020 se vio abocado al cierre, a la liquidación de la empresa, a raíz pues como de toda la crisis que produjo el coronavirus y la crisis misma del sector de la confección, ¿cierto? Entonces es a él que le debemos su pasión. Él es mecánico de confección, graduado en el SENA, y él, además de ser mecánico de confección, trabajó en una empresa como Inversiones El Cid, que algunos de ustedes lo conocen, es de don Raúl Osorno, que desde el año 1955 hasta el 2008 logró mantener una empresa de ese talante del mundo de la confección, ¿cierto? Entonces Francisco Patiño, Pacho, ahí fue el mecánico. Entonces tuvo la oportunidad de interactuar con estas máquinas de coser. Cuando llegó el Plan Vallejo, don Raúl dijo, bueno, hora de salir de todo este vejestorio y traer tecnología moderna, ¿sí? Entonces Pacho le dijo, pero ¿cómo así? ¿Usted por qué va a hacer eso? Démelas. Como que se las dé. Yo te las vendo muy baratas. Y se las vendió, y así fue haciendo su colección. Él es coleccionista y hemos tenido la oportunidad, uno diría que él rescata un patrimonio cultural. Ahora vamos a ver un poco, cuando hablamos de patrimonio cultural, a qué hacemos referencia en el marco de esta reflexión que les queremos traer. Y por supuesto, esta historia me detuvo un poco en Pacho porque justamente es un ejemplo de tejido social, ¿sí? Cómo un proceso industrial y una tecnología contribuye a garantizarle a Francisco y su familia un proyecto de vida. Piensen ustedes también en las mujeres
y hombres, en su mayoría mujeres, que estuvieron dedicadas como operarias. Ahora vamos a ver algunos ejemplos ahí, a hacer de eso un proyecto de vida, ¿sí? Y van a ver entonces que en la presentación voy a tener entonces la oportunidad de estarles articulando un poco todo lo que tiene que ver con el proceso industrial, la tecnología y el tejido social. Eso está atravesado, transversalizado de manera permanente. Y por último, patrimonio industrial. El Museo Hilos de Historia es patrimonio industrial. ¿Pero de qué tipo de industria? Del sector de la confección a partir de máquinas de coser industriales, ¿sí? Cuando vayamos al museo les hacemos un recorrido en el que les contamos máquina a máquina qué función tienen las 4 piezas que hay, las 4 salas, perdón. Entonces, con estos 4 temas voy a arrancar con el primero, pero antes de darle inicio, yo casi soy poco amigo de poner texto, pero es muy importante dejar las reglas de entrada como muy claras, las reglas del juego, en este caso con algunas nociones con las cuales quiero que ustedes tengan muy en cuenta lo que les voy a contar hoy y también el proceso que ustedes van a poder apreciar en el Museo Hilos de Historia, el video que vieron ahora y estas 3 máquinas que hemos traído para poder, digamos, ponerle polo tierra, como llamo yo coloquialmente, pongámosle polo tierra a una conferencia, ¿cierto? Y es tener un contacto directo, en este caso con las máquinas. Entonces, les voy a compartir 3 nociones y 2 publicaciones que han ayudado a enriquecer y a fortalecer lo que es un museo, lo que es un proceso industrial, en este caso el sector confección. La primera, yo lo dividí en 2 columnas. La del lado izquierda, que me parece interesante arrancar por ahí, nos la menciona Hobsbawm, cuando dice que la revolución industrial fue la primera de la historia. Eso no significa que partiera de cero, o que no pueden hallarse en ella fases primitivas de rápido desarrollo industrial y tecnológico. Sin embargo, ninguna de ellas inició la característica fase moderna de la historia, el crecimiento económico autosostenido por medio de una constante revolución tecnológica y transformación social. Esos entre líneas se los pusimos nosotros para poder resaltar algunos aspectos que van a estar presentes durante esta charla. Crecimiento económico autosostenido, que es la revolución industrial, con una constante revolución tecnológica. Eso lo podemos apreciar de manera clara. No estamos, por ejemplo, con los que les traje también los usos que utilizaban nuestros indígenas. Uno ve que hay un gran avance desde la prehistoria, desde las culturas indígenas nuestras que elaboraban el tejido a partir de una técnica muy particular a los procesos que tenemos hoy en día. Entonces hay una constante revolución tecnológica. El segundo elemento que nos parece importante que tengamos en cuenta es la definición que nos hace Fernand Braudel sobre industria. Palabra derivada del latín indo y estruere, construir. Significó por mucho tiempo habilidad para hacer algo, invento, tino en hacer las cosas y por extensión oficio. Antes de imponerse, la palabra industria tuvo que reemplazar las expresiones como arte y oficio o artes y manufacturas que definieron durante mucho tiempo su posición. El vocablo industria tuvo en el siglo XIX la tendencia a designar toda producción, cualesquiera que fueran sus volúmenes, sus formas o sus caracteres específicos. Esto nos lo dice Braudel en el libro La identidad de Francia, espacio geográfico e historia. Son 3 volúmenes. Es un libro muy bonito pues para leer además. Hay otro elemento que les decía que es muy importante y se refiere cuando hablamos de patrimonio cultural. Les decía, el proceso industrial genera un patrimonio industrial. El proceso industrial genera también un patrimonio, en este caso de máquinas de coser. Entonces, ¿por qué es importante hablar del patrimonio? Después de la Segunda Guerra Mundial, habían pasado 2 guerras mundiales
y tenemos que reconocer que hubo, digamos, un acabose de mucha infraestructura, y mucha de esa infraestructura tenía una antigüedad, piénsese ustedes, desde nuestros, tanto ancestral como moderna, con los griegos, con Roma, Edad Media, etcétera, más lo construido durante el proceso de la Revolución Industrial con los bombardeos. Entonces Naciones Unidas dijo, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo las naciones, además de garantizar los derechos, derecho a la vida, a la libertad, tenemos también que ponernos de acuerdo en promover una serie de pactos o de acuerdos que lleven a que la cultura tenga también una protección, una salvaguardia, en este caso de lo monumental, de las edificaciones. Entonces fue así como se propuso en el año de 1966 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Lo cual desencadenó en que hubiesen estados que dijeron, yo me suscribo al pacto, y también empiezan a promover una serie de legislaciones, políticas culturales, que en efecto lo que llevan es a que los estados tengan claridad que cuando yo quiero proteger un bien de interés cultural, como por ejemplo un castillo, que tiene una historia, porque por ahí pasó pues reyes, etcétera, y quiero mantener y quiero tener una apropiación social del mismo, entonces los estados promueven legislaciones y suscriben los pactos. Es así como en Colombia en particular, en el año de 1997 aparece la Ley de Cultura, ¿sí? Que ya había estado fortalecida por la Constitución de 1991. Y después aparece la Ley 1185, etcétera, etcétera, y cartas, documentos que dicen el patrimonio natural, el patrimonio mueble, el patrimonio inmaterial, las manifestaciones, tenemos que preservar, proteger. Entonces ustedes van a ver legislaciones que están orientadas. En particular, en Colombia hay una clasificación que es el patrimonio material, que está compuesto por el mueble y el inmueble. Estas máquinas de coser, esta tecnología hace parte del patrimonio cultural mueble, ¿sí? Porque el inmueble está representado por la casa donde albergamos las máquinas de coser. Ese es el patrimonio inmueble, la casa. El mueble, las máquinas. El mueble puesto en otros escenarios es, por ejemplo, las pinturas, las esculturas. Ese es el patrimonio mueble. En inmueble, las edificaciones, ¿sí? Por ejemplo, la Casa Barrientos, etcétera. Ahí por declaración. Ahora, nosotros siempre decimos, es que todo merece ser considerado como patrimonio. Eso es cierto. Pero entonces sentémonos aquí entre nosotros y hagamos un ejercicio. Cuando hablamos de patrimonio cultural, necesitamos llenarlo de contenido en cuanto a valores. Y hay 3 valores en los que nos hemos puesto de acuerdo. Primero, el valor histórico, para que hagamos una declaratoria y hagamos protección, salvaguarda. ¿Qué debemos de hacer? Darle sentido al valor histórico que tiene ese bien que queremos declarar. Es decir, que tiene una historia que contar, que en el año de 1800 vivió la familia Barrientos, etcétera. Entonces usted empieza a llenar de contenidos y a explicar históricamente lo representativo que fue ese bien, en este caso un inmueble como es una casa, ¿sí? El valor histórico, el valor estético, ¿sí? ¿Qué tipo de arquitectura es la que contempla la Casa Barrientos? Si es una arquitectura colonial o una arquitectura republicana. Entonces usted empieza a escribir y a exponer los motivos. Es más, si tiene la escritura de la casa, eso va a llenar de contenido y le va a dar peso a los argumentos para que se le declare ese bien. Pues para que logre, digamos, enlistarlo en principio. Usted, después de que hace esa valoración, usted ingresa a la página del ministerio y dice, yo quiero ingresar a la lista del patrimonio inmueble esta casa. ¿Por qué? Porque he descrito ya el histórico, he descrito el estético y el simbólico, además, ¿sí? Entonces empieza usted a desgranar la mazorca contando cuáles son las razones por las que usted considera que este bien, desde el punto de vista histórico, estético y simbólico, considera que es importante preservarlo. Y no solo preservarlo, salvaguardarlo, promoverlo, etc. Y eso, entonces, trasciende, digamos, la sola voluntad y lo afectivo que a veces obra tanto con nuestro patrimonio.
Hay casas que por su antigüedad uno dice, uy, pero esto debe ser patrimonio. Eso después, eso tendrá algunas tensiones y algunas implicaciones que luego tendremos oportunidad de hablarlas. Y hay también otro patrimonio que es el inmaterial, como ustedes bien lo pueden observar ahí, ¿cierto? Son las manifestaciones. Por manifestaciones, las fiestas, ¿sí? Por manifestaciones, la danza, la escritura, aunque hay un bien patrimonial documental que está entre los muebles, pero aquí nos interesan los poemas, las letras de las canciones, las composiciones, etc. Entonces son más las representaciones. Entonces, el valor de algo no está puesto, el valor de un patrimonio o su declaratoria no está puesta solo en elemento subjetivo, lo romántico, lo que me enamora de ella, ¿cierto? Sino también en la explicación cultural del bien. Es decir, cómo se inserta un bien patrimonial, sea mueble, inmueble o inmaterial, dentro de una explicación cultural para poderle encontrar sentido a la misma. Entonces, a eso nos hemos dedicado en diferentes momentos y en otras experiencias cuando hablamos del patrimonio. Repito, este patrimonio cultural de las máquinas es lo que llamamos patrimonio cultural mueble de carácter utilitario, ¿sí? Eso es lo que hace el Ministerio de Cultura cuando dice yo quiero declarar tal, bueno, entonces quiero hacer la valoración, entonces uno se va y empieza, además hay manuales que le dicen a uno que usted debe de llenar una ficha, por ejemplo, cada máquina tiene una ficha técnica y esa ficha técnica nos ayuda a nosotros a decir, como lo vamos a ver ahora, el uso, el año, el país de origen. Aquí hay tecnología alemana, tecnología japonesa, tecnología inglesa, italiana, norteamericana, menos colombiana. En colombiana lo que se hace es ensamblar. No, por lo menos en máquinas de coser industriales, a pesar de que hubo inventos. Por ejemplo, en Fabricato, el señor Barboto, José Barboto, inventó una máquina, ¿sí? Pero con base a algo que ya está preestablecido, ¿sí? Otro asunto que me parece importante que tengamos en cuenta son dos cosas. Hubo dos publicaciones que ha ayudado, digamos, a desarrollar este asunto del patrimonio cultural mueble a través de la tecnología de las máquinas de coser, ¿sí? La primera de ellas es que la Cámara de Comercio Aburrá Sur nos contrató a 5 historiadores para cumplir los 25 años y entonces nos dijo, bueno, queremos porque era una solicitud, era una demanda, queremos construir la historia económica empresarial de la Aburrá Sur, ¿sí? Y establecer una línea del tiempo que nos permita a nosotros identificar cuáles son esos mojones, cuáles son esos hitos entre campesinos, o sea, lo que encontramos nosotros, ese título es muy apropiado, campesinos, obreros y emprendedores, ¿sí? Coltejer fue poblado, digamos, compuesto por obreros que en su mayoría venían del suroeste, ¿cierto? Campesinos, obreros y emprendedores. Muchos de ellos se convirtieron en grandes empresarios de manera autónoma, montando sus propias empresas, en este caso en el mundo de la confección, ¿sí? Entonces ahora les contaré brevemente cuáles fueron como los hallazgos principales. Sí, señor. Sí, señor. Y luego lo pagó en Tagüí. Exacto. Recuerde que el Coltejer fue una gran empresa que tuvo varias sedes. Y una de ellas fue Coltejer Sedeco, que compra y construye. Ya en el año 1944 no solamente estaba lo que era Sedeco, sino también lo que hacía parte Rosellón, que lo compra Coltejer. Igualmente, como dice, bueno, necesitamos hilos, necesitamos botones, necesitamos también ferrerías. Entonces aparecen polímeros, ¿sí? Aparece Botocol, etcétera, ¿sí? Entonces creo que ahí la clave que tenían estos empresarios era la diversificación. O sea, no se quedaban solo, bueno, pensemos en que lo nuestro es algodón y aquí la tela, el hilo, la tela. No,
diversifiquemos la inversión, porque así ponemos, digamos, como se dice, no en la misma canasta, sino que los huevos van a estar distribuidos por diferentes partes. Entonces, en esta investigación encontramos cosas interesantes. Por ejemplo, que en el Aburrá Sur, recuerden que el Aburrá Sur lo compone Caldas, Sabaneta, La Estrella, Envigado y Itagüí, y que el proceso industrial empezó en 1881 con la creación de la locería, que hoy en día corona, ¿sí? Observen ustedes que es una historia de larga duración que hasta hoy se mantiene viva, pues, en esta historia empresarial nuestra. Y especialmente, pues yo me dediqué a Itagüí, ¿cierto? Y en Itagüí encontré que en el año de 1884 el señor Avelino Saldarriaga Gaviria, que era un médico, monta una fábrica de velas esteáricas, o sea, de velas con químico, no la clásica vela de cebo, que tenía dos problemas, que producía mal olor, y lo otro era muy peligrosa, porque se esparrama el cebo y eso lo que produce es incendios, ¿cierto? En fin, el segundo, entonces, de esta investigación, yo presenté la propuesta al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia con un libro. Cuando eso conocí a Francisco Patiño, el fundador del museo, y entonces él me llamó y me dijo: Orlando, necesito que veas una colección que tengo de máquinas. Fui y nos vimos, y yo le dije: hermano, usted lo que tiene es una biblioteca en el que cada máquina es un libro abierto por leer, ¿sí? Entonces presenté una propuesta y yo le dije: pongámosle hilos de historia, tecnología de la confección y tejido social en Itagüí durante el siglo XX. Entonces presenté la propuesta a la gobernación, pasó, y logré hacer dos cosas. Uno, hablar del proceso industrial, principalmente en Itagüí, pues porque yo soy muy amigo de poner las lupas como cuando uno sale al campo y quiere ver hormigas, uno saca la lupa y mira las hormigas, no mira todo el paisaje, porque se queda describiendo, y hay que hacer un intento de análisis, digamos, en ese sentido. Entonces la primera parte de este libro es el proceso industrial en Itagüí, y además tiene algo muy importante, es que era la ciudad industrial y comercial de Colombia. Pues no es cualquier cosa lo que durante el siglo XX desarrolló Itagüí. No es para exalzar a un municipio, sino para identificar el proceso empresarial y dinámico. ¿Por qué en Itagüí se asentaron tantas e importantes empresas? Ya vamos a ver. Y la segunda mitad del libro es la ficha técnica básica de 100 máquinas que en ese entonces teníamos fotografiadas, sistematizadas. Entonces ustedes aquí van a encontrar fotos y la ficha técnica con una variedad de países de origen que ya nos da cuenta. Estas máquinas a hoy, yo les decía ahora que eso es como ingresar a una ciudad. Cuando usted destapa una máquina de estas y la ve y la pone a funcionar, digo que hace más bulla una máquina de hoy en día que estas. A hoy, después de que han sido creadas en 1920, la más antigua que tenemos es de 1920. Cuando uno la pone a escuchar, uno dice: carajo, ¿cómo hicieron con ese tipo de...? Ahora vamos a ver, ahora les voy a mostrar un ejemplo sobre este asunto. Finalmente, pues ya ustedes vieron el museo. Estuvimos el grupo Cultura el mes pasado conociendo el museo y articulándonos pues ahí como a la iniciativa del proceso industrial de un lado, pero también del patrimonio cultural mueble de carácter utilitario que representa esta colección. Y a un lado están otros visitantes pues que han hecho parte. Para cerrar esta primera parte voy a recurrir a una definición de museo que quiero que nos vayamos también muy clara, y es lo que venimos promoviendo desde Cultur y desde el Museo Hilos de Historia. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de Naciones Unidas en sede en Francia hace esta definición de museo que a mí me parece muy poderosa, muy interesante. Dice: un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial que acabamos de oír, que es la definición, abiertos al público, accesibles e inclusivos. Los museos
fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. ¿Sí? Y ahí estamos convencidos. Esa última parte nos parece muy... Yo les quiero contar una experiencia así breve, chiquita. Los pensionados de Coltejer, Sedeco y Itagüí, me llamaron y me dijeron: Orlando, queremos hacer una historia de Coltejer, pero contada desde los obreros, la vida cotidiana de nosotros los obreros. En principio, que hemos encontrado tres cosas, que hay tres generaciones. Hemos entrevistado al señor de 95 años, al hijo de ese señor de 95 años que ingresó en el 2008 ya con una política de tercerización, mientras que el de 1944 era una política proteccionista, paternalista de los Echavarría, que quien fuera trabajador de Coltejer era el partido número uno para todas las mujeres, porque estaba asegurada su vida, porque su pensión, su estabilidad, vivienda, educación, todo. Alejandro. ¿Ese tipo de investigación es historia social o historia empresarial? ¿Cuál, perdón? ¿La de Fabricato? Cuando estudias, digamos, de una empresa, de la historia de sus obreros, entonces te pregunto, ¿eso lo puede tomar como historia empresarial o historia social? La historia empresarial en Antioquia, si ustedes ven, es lo que más se ha hecho. Este es un ejemplo. Sí, Fernando Botero, Luis Ospina Vázquez, con Industria y Protección en Colombia. Este es Fernando Botero Herrera, que tiene un libro que se llama La industrialización en Antioquia, Génesis y Consolidación, 1900-1930. Historia empresarial. Y aquí está Alejandro Echavarría. ¿Qué es lo que no aparece en estos libros? Los obreros, la historia, y además contadas por ellos mismos. ¿Sí? No es bajo el sesgo del investigador. ¿Qué hace uno como investigador? Es ponernos de acuerdo en cuál sería como el contenido, el ABC que tendría lo que queremos publicar. Si es un video, montar eso en una página, podcast, un libro, pues, qué sé yo. Pero ahí frente a entonces yo creo que es más social, es una historia social. En este caso, la historia empresarial, ustedes van a encontrar el tomo de historia de Medellín, los dos tomos de historia de Medellín, el tomo sobre historia de Antioquia, es historia empresarial. ¿Sí? La línea de investigación de historia empresarial de AFID está puesta mucho en el lugar de las grandes empresas, y hay dos libros que nos muestran cuáles son, digamos, las escrituras del siglo XIX, finales del siglo XIX hasta 1930, de las grandes empresas, y ahí hay mucho. Entonces, claro, están los gerentes, etcétera. Pero en este caso es social, Alejandro. Bueno, entonces, observen, ¿qué implica que ya los obreros demanden que hagamos la historia de Coltejer, contada desde ellos mismos? No porque sea desdeñoso que la estén contando solo desde el lado de don Alejandro Echavarría, no, sino que porque también consideramos que es muy importante escuchar a los obreros, la vida cotidiana de un obrero dentro de Coltejer, esa cantidad de horas que pasaba, cómo Coltejer estimulaba ese tipo de asuntos, de tiempos que tenían para que fueran deportistas, desarrollaran actividades culturales, fotografía, por ejemplo. Entrevisté al bombero Villa, que es uno de los bomberos reconocidos de Coltejer, y él tiene una cantidad de anécdotas alrededor de eso, las bienales que hizo Coltejer, ¿sí? Es decir, que sobre eso se ha escrito. Lo poco que se ha escrito sobre los obreros creo que vale la pena, además de la investigación de Mauricio Archila, Cultura e Identidad Obrera. Creo que ese es un buen texto con el que tenemos que arrancar para poder identificar ahí elementos con los cuales, digamos, que no partimos de cero, sino que hay avances. O lo que hace E.P. Thompson en Inglaterra con costumbres en común, por ejemplo, para ponerlo en el ámbito internacional. Tenemos que abordarlo desde ahí. Exacto, también ese texto. Bueno, entonces, ojo con esta definición que acabamos de leer de museo, porque creo que nos va a ayudar mucho a cuando interactuemos en estos espacios, que no sean simplemente un museo para que uno no toque, no hable, sino al contrario logre desarrollar estrategias
estrategias pedagógicas y didácticas que nos lleven a tener una mayor interacción. Bueno, les dije que una de las investigaciones fue la de entre campesinos, obreros y emprendedores, y esa me va a servir para hablar del primer tema que tenemos hoy, que es proceso industrial, un estudio de caso, la vía de la moda. La ventaja es que, como ya hemos hablado diferentes, son las 2:50, bien, miremos el tiempo también. Proceso industrial, entonces, esta foto, obvio, los créditos, es de la Biblioteca Pública Piloto, del archivo digital, es una foto de Gabriel Restrepo, es del año de 1960, una foto aérea, título Aérea de Coltejer, del año 1960, y tiene su número de ficha. Uno puede ir allá a pagar para que se la regalen, pues para pagar para comprarla, no se la regalan a uno. Pero ¿qué es importante esta foto? ¿A qué hora fue tomada la foto? Según pues logran ustedes apreciar ahí esta foto. Atardecer. ¿Cierto? Uno lo que hace es tirar el ojo como en la sombra, cómo se extienden las sombras de los árboles o de los sitios. Yo diría que es una foto más perpendicular, estamos a mediodía. Porque las sombras, observen las sombras, no están tan inclinadas, por ejemplo, hacia, si es por la tarde, estarían inclinadas más hacia el oriente, ¿cierto? Aquí están perpendiculares, o sea que hay una buena, que es la foto ideal de quienes, yo soy muy malo para tomar fotos, pero he ido aprendiendo, ¿cierto? Que en la mañana y al final de la mañana es importante tomar las fotos, ¿cierto? Porque pues bueno, está todo el sol en su esplendor. ¿Qué es la importancia de esta foto? Radica en que hay un complejo industrial, hay una arqueología o hay un patrimonio industrial que está representado por todo lo que uno puede apreciar ahí. Al fondo está el municipio de Itagüí, en 1960, pero la parte central está en la producción, lo que era la fábrica Coltejer Sedeco, y mire lo que tenía. Yo se la señalé ahí algunos aspectos, ¿cierto? El barrio Sedeco, que no duró mucho. Finalmente los patrones dijeron: no vamos a alcahuetear más aquí esto. Les compró, así como les dio o le prestó la plata, les dijo: les compro la casa, y los puso a vivir en el barrio que señalo al lado izquierdo, que se llama Barrio Simón Bolívar, que es un barrio obrero. O sea, la mayoría de los que vivían en Sedeco, en el barrio Sedeco, dentro de la empresa, Coltejer los pasó, pues mejor dicho, casi que los llevó de la mano para garantizar, porque eran muy paternalistas los Echavarría, para garantizar que el dinero no se les fuera en otros gastos. Y los instaló en el barrio Sedeco. Y tiene además, ¿perdón? Simón Bolívar. Tiene además la iglesia, tiene proveeduría, tiene escuelas, tiene bibliotecas. Vamos a entrevistar a la persona de una primera generación que fue la encargada de las escuelas y las bibliotecas de Coltejer. Bueno, y Rosellón también, que estaba instalado en Envigado, ¿sí? Para rescatar también, pues eso es una promotora de lectura, es una promotora también de los espacios. Entonces hemos logrado, digamos, identificar ahí que hay un grupo de personas dispuestas a contarnos esta historia. Hay varios obreros que vivieron en el barrio Sedeco, y hemos venido construyendo pues un poco como esa narrativa contada desde ellos, ¿sí? Está la fumarola también, la chimenea de Coltejer. Observen que no en vano nosotros los itagüiseños, yo soy itagüiseño de toda la vida y tengo una rinitis, vine de una operación de un pólipo producto de la contaminación que viene del norte al sur. Miren la fumarola de la chimenea, justamente va para el norte, ¿sí? Y tenemos una desventaja, que ahí se hace un nudo en todo Itagüí, se hace me explicaban ahí, se hace un nudo de vientos que se cruzan, que no pasan para Caldas ni para sino que se quedan ahí en Itagüí. Entonces ese es el humo que estamos respirando aún hoy en día, porque eso es estos cambios climáticos, ¿sí? Entonces voy a hacer tres cosas voy a mencionar acá. La primera es que yo llamo hacer texto el contexto.
O sea, como un contexto, como Itagüí, con unas particularidades que ya les mencioné algunas en términos industriales, volvemos a eso texto por texto, estoy haciendo referencia a una publicación, como fue el libro que les mostré, a esta, ¿cierto? ¿Cómo hacemos texto? El contexto. Un proceso de metropolización que a mí me parece que esto garantizó que una clase dirigente y unos empresarios instalaran una, pues, ¿por qué Itagüí? ¿Por qué el sur? ¿Por qué Itagüí, Envigado, Caldas, La Estrella? Bueno, con sus diferencias, se constituyen en asentamientos de empresas y desarrollo urbano también, porque donde hay empresa hay necesidad de desarrollos urbanos, y eso también nos habla de otro proceso. Y otro que es el patrimonio industrial, ¿sí? Entonces vamos a ver estos tres aspectos. Bueno, esto lo dejo para luego. Sobre hacer texto, el contexto, hay un asunto. No voy a hablar de la historia de Coltejer, sobre eso hay muchos de ustedes tal vez conozcan más que yo este asunto del sector textil. Yo voy a hablar del sector confección. Muchos de los obreros que trabajaron en Coltejer y fueron pensionados o se salieron, decidieron, no, ya, qué cansancio, terminaron aplicando toda la tecnología que tenían en Coltejer en sus propias casas. Entonces Coltejer los contrataba porque eran unos vaquianos para hacer, digamos, con el torno, piezas que había que importarlas, y aquí eran teguas, como se dice, esa es una palabra, ¿cierto? Tegua. Alguien que no tiene una especialización, una formación, pero que es un vaquiano para hacer las piezas tal cual como si fueran importadas, ¿sí? Y ustedes lo saben, algunos de ustedes. Entonces, en Itagüí, muchos de esos obreros haciendo entrevistas, uno en el barrio Simón Bolívar, que venían del barrio Sedeco, le hablan a uno de cómo se pasaron a ser contratados por Coltejer para piezas concretas, ¿cierto? Y otros incursionaron en el mundo de la confección, ¿sí? Ana Ramírez es una mujer, yo espero que todavía viva, ella la entrevisté en el 2019, antes de pandemia, y me contó cómo fue. Ella venía de Santo Domingo, del municipio de Santo Domingo, expulsada por la violencia, y era una mujer de una iniciativa tal que se fue donde el dueño del Éxito, don Gustavo, ¿qué es? Don Gustavo Toro, y le dijo, vea, yo vengo de Santo Domingo, soy una mujer, madre, cabeza de familia, y me gusta trabajar, y yo sé confeccionar, tengo una máquina, pero no tengo el dinero para empezar. Y le dijo, ¿vos qué sabes hacer? Mostrame, tráeme lo que has producido. ¿Vale? Le llevó pantaloncitos, camisitas, ropa para niños, para jóvenes, haceme tanto, producime tanto, y mira, pues le facilitó las cosas para que hiciera la producción. Y es una señora de carácter. Pues cuando digo de carácter es que habla duro, y cuando se tiene que dar a entender lo hace para que la imposición machista que ustedes saben que impera en nuestra cultura pues no termine por avasallar pues o silenciar al rol de esta mujer emprendedora, ¿sí? Y es una de las mujeres que en el año de 1900, la primera parte de la década del 80, llegó al barrio Santa María, instaló una fábrica de confecciones, todo con la ayuda de don Gustavo. O sea, él le decía, vos sos como trabajadora, ¿cierto? Y yo, sí señor, yo lo que quiero es trabajar. Y así fue como le facilitó cosas a ella, y terminó con una fábrica de confección. Ellas y otros se dieron cuenta de que producían al interior de su fábrica, y empezaron en la acera a sacar la ropa, y la gente iba preguntando, ¿a cómo? Pero tenía una particularidad. Recuerden que le producían era una maquila, producían blue jeans, o sea, la mayoría de la producción. Entonces, y había un detalle, era la calidad de la prenda, lo que hoy, por ejemplo, no es así. En esta época, quienes producían, lo cuentan ellos mismos, la confección, era de muy buena calidad y a bajos precios, porque ellas mismas lo construían, confeccionaban ahí en la Avenida de la Moda. Y fue así como lo que era fábrica de tejares, que fue otra característica en Itagüí, ¿sí? Era el trabajo alfarero, ¿sí? Terminó siendo reemplazado. Entonces, por eso hay un título muy bonito que es de las tejas a las telas, de las fábricas de tejares, de los tejares,
Y chircales, el chircal es el artesanal, el caballo que está siendo sometido por su amo para que le dé vueltas al barro, se lo deje bien y ya después llega él y hace su trabajo. Pasó a algo mucho más industrial, ¿cierto? Entonces ya hablamos de ladrilleras. Entonces, doña Ana Ramírez junto con otros emprendedores de la época decidieron transformar esos tejares, comprando esos lotes, ¿sí? Asociándose, pidiendo prestado para hacer fábricas de confección. A hoy, el Centro de la Moda, el Centro Comercial La Torre, son vivo ejemplo de lo que eran galpones y terminó siendo sitios de confección, ¿sí? Y eso doña Ana Ramírez nos da cuenta de este proceso de cómo venimos haciendo texto el contexto. Hay otro, bueno, y como ella no, pues yo quiero ubicarlo en lo que tiene que ver con el proceso de la confección. Pero Itagüí también tiene una característica, obvio, no se debe solo al proceso de la confección, el emblema que le dicen de ciudad industrial y comercial de Colombia, sino por el asentamiento de grandes industrias, pero como no es el objeto aquí de hacer todo un derrotero sobre el proceso industrial desde Avelino, como les dije, luego que llegó Pilsen en 1905, sí me interesa resaltar de eso y me lo encontré con esos dos libros que sacó EAFIT, y es porque existe en Itagüí un bien patrimonial inmueble de carácter nacional como es la estación Yarumito, una estación de la línea del ferrocarril de Amagá, está en Itagüí y se llama Estación Itagüí o Estación Yarumito como lo llaman hoy los vecinos. Si usted le dice Estación Itagüí lo mandan para el metro, pero si usted le dice Estación Yarumito, no, ni así. Los mismos itagüiseños no saben, desconocen más bien que existe que Itagüí tiene una estación de la línea del ferrocarril de Amagá. ¿Y por qué llegó allá? Eso sí me lo descubrí leyendo este registro de escrituras notariales de la Notaría 1 de Medellín, y hablaba que la Junta de Pilsen, cuando se creó en 1905 y se asentó en Itagüí, el gerente era Camilo C. Restrepo, ¿cierto? Y era también de la Junta Antonio María Hernández Suárez. Pues ya todos sabemos quién es Camilo C. Restrepo, el ingeniero encargado de la construcción del ferrocarril de Amagá. Pero ¿quién es Antonio María Hernández Suárez? El papá de Berta Hernández de Ospina. Y Berta Hernández de Ospina tenía un jardín de orquídeas en mi ranchito, que era la finca de Mariano Ospina Pérez, su esposa Berta Hernández de Ospina. Ya se parchaban, como dicen los jóvenes, se parchaban pues en esa época a tener vida social y política. Pues doña Berta iba a su jardín, ¿sí? Y seguramente se entretenían también hablando y yendo a los conciertos que hacía don Diego Echavarría Misas en la casa de Itaires, ¿sí? Pero ¿qué es lo particular? Que Camilo C. era miembro de junta de Pilsen, y Antonio María Hernández, eso fue en 1905, y en 1911 inauguran las estaciones hasta Caldas, si mal no recuerdo, de la línea del ferrocarril de Amagá. Entonces le preguntaba yo al ingeniero Arbeláez que por qué habían hecho ese giro ahí para ingresar a Itagüí, y me dijo, es que hay un problema geológico. Yo, muéstreme el estudio geológico que dice que hay problemas y que tienen que entrar. Pues después no volvimos a hablar. Puede que él tenga razón, pero para mí el sentido es más político, de política empresarial. Si tenemos dos miembros de juntas de Pilsen y necesitamos ingresar la materia prima para la producción de la cerveza, que no es cualquier producto, pues eso no es ocasional, no es una venta ocasional, era de alta demanda. Mire que hoy en día se conserva esa empresa, ¿sí? Entonces, existe la estación Yarumito, ingresaron la estación Yarumito hasta Itagüí porque tenían interés en la familia Ospina Hernández que criaba ganado, ¿sí? Lo engordaba y Pilsen. Entonces, ¿qué necesitan? Una movilidad, un transporte lo suficientemente ágil y que conecte sin hacer muchos
muchos desembarques derecho, sea para la parte del suroeste pues con Amagá y conectar pues con el Pacífico, o conectar con el norte cuando usted se va para Puerto Berrío. Entonces sí comprenden de cómo este tipo de cosas nos ayudan a nosotros entonces a entender por qué se instalan empresas, por qué se crean empresas y por qué se desarrollan iniciativas que hoy se convierten en patrimonio cultural, como la estación Yarumito. ¿Sí? Pero hay otro proceso que me parece muy interesante, y es el de metropolización, que ustedes creo que lo conocen también. Desde 1948 al 59 hubo dos planes, un plan piloto y un plan director para el desarrollo industrial y el proceso de urbanización en Medellín y particularmente en el Valle de Aburrá, ¿cierto? Y contrataron a dos urbanistas, Paul Lester y José Luis Sert, quienes se encargaron de tirarle como línea al asunto y proponían 4 puntos claves con el plan piloto: habitar, trabajar, recrear y circular. Y eso fue lo que aplicaron para desarrollar, digamos, una comunidad. Es decir, ¿cómo instalamos iniciativas que resuelvan estos 4 asuntos? Y eso lo tenían muy claro ellos. Eso fue en el 49, ellos llegaron en el 48, en el 49 ya tenían ese plan piloto listo. Y en el 49 aparece el plan director, que propone 10 zonas de ciudad para el uso de la tierra. O sea, ya es el proceso de urbanización, cuyo efecto tenemos claro hasta hoy, que era comercio central, comercio industrial, comercio de comuna, comercio de comunidad, industria mayor, industria menor, industria especial, zona de transporte, zona de explotación y zona de la Alpujarra. O sea, hubo una clasificación que hicieron, y esto lo aplicaron ellos claramente, y esto se va a ver reflejado en la ciudad de Itagüí en el año de 1955, cuando el honorable consejo de entonces dice: listo, aprobamos el asentamiento de industrias en Itagüí siempre y cuando favorezca la contratación de los lugareños, ¿cierto? Y le interesaba toda la carga impositiva que eso implicaba para la ciudad. Y entonces empezaron no solamente el asentamiento, sino también un proceso de urbanización en uno de los municipios más pequeños de Colombia. Aún mantiene esa lógica, una lógica. Un municipio tan pequeño, con tantos habitantes, son 19 kilómetros cuadrados de acuerdo al nuevo plan de desarrollo, de acuerdo al POT, pero en ese entonces eran 17 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Hoy somos 200.000 habitantes, haciendo una proyección ahí cerrada, ¿cierto? Somos 200.000 habitantes, 19 kilómetros cuadrados, ¿sí? Con una población, pues con una población en la zona rural pues mínima, pues no es donde más habitantes hay. Ahora bien, de esto, ¿qué vale la pena rescatar para seguir con el lema de Itagüí como ciudad industrial y comercial? Durante el siglo XX ustedes van a identificar en Itagüí, pues no hablo de Itagüí porque sea itagüiseño, sino porque ahí hice la investigación con base a lo que les acabé de contar de la Cámara de Comercio, más este texto. Hay 4 zonas o 4 puntos comerciales, que son el comercio central, que está en el parque principal, que ustedes saben es la iglesia, es la cuadrícula pues, donde está el parque, la iglesia, casa cural, familias, sector bancario, ¿cierto? Toda la dinámica administrativa y eclesial propia pues. Está el comercio de apoyo, que está representado por los parques. Esa misma lógica la aplica uno casi que a muchas otras ciudades, ¿cierto? Está el comercio de apoyo, que es el que se desarrolla en los otros parques que están satélites al parque principal, ¿cierto? O al comercio central, pues, como son, por ejemplo, en este caso, ustedes han escuchado el Parque Obrero, el Parque Brasil, el Parque Simón Bolívar del barrio que vimos, en fin. Está también el comercio lineal, que eso sí es una característica, y hay dos actividades en este comercio lineal. Una de ellas corresponde a lo que les he venido contando con doña Ana Ramírez, que es la vía de la moda. Entonces, el comercio lineal de la vía de la moda. Y otra que es el comercio lineal del Centro Internacional del Mueble, que fue muy famoso durante la década del 80. O sea, usted quiere
Hoy ha cambiado bastante, ¿cierto? Por importaciones y el tipo de material que se utiliza, pero si usted quiere en esa época tener material, además tenía mano de obra calificada por el SENA, por los canadienses en la talla de madera y la industria de la madera, SENA Calatrava, ¿cierto? Entonces usted tenía los mejores productos hechos en madera para resolver los asuntos de las familias en el Centro Internacional del Mueble, que era otro comercio lineal, y además había galerías, o sea que usted contaba no solo con el arte de la talla y el arte de la industria maderera y con buenos talladores, sino que también tenía muy buenas obras de arte, ¿sí? Entonces, ese es otro asunto que me parece importante. Vamos a mirar un poco lo que tiene que ver con el patrimonio, señor. Hay otro que debe destacar, es la plaza mayorista, que Sí. alberga alrededor de 50.000 personas flotantes. Sí, señor. Es que se me quedó esto ahí. Sí, eso es cierto. Otra parte, o sea, la vía de la moda, está el Parque de las Chimeneas. Si usted coge, usted ingresa, viene de Medellín hacia la izquierda para la Mayorista. Que la Mayorista, primero, eso fue el hipódromo San Fernando, en 1920, a mí para la fecha, a mí en 1940, 41 creo que fue que se construyó el hipódromo San Fernando para resolver el que había en Belén, si mal no estoy, ¿cierto? Y ahí hubo, ahora les decía a don Alberto que trabajo en el Instituto de Cultura de Itagüí, y desde ahí estamos haciendo una iniciativa de contar las historias de los barrios. Les estamos diciendo a la comunidad, postule una propuesta, ¿cierto? Con base a unos criterios, y si ustedes se presentan 50, escogemos 10 con base a unos criterios, y a esos 10 se les da un recurso económico básico para que hagan una indagación sobre su barrio. Y hubo una que me llamó mucho la atención, que entrevistó a los jockeys, que todavía hay jockeys vivos del hipódromo San Fernando, y nos ayudó a entender un poco. Creo que también Juan Diego hizo un trabajo al respecto, unas entrevistas y demás cosas, y creo que nos ha ayudado a conocer un poco como la cultura, ¿sí? La cultura de ese momento. Y luego eso estuvo acompañado por el barrio Santa María, el barrio de los gitanos. Los gitanos llegaron a Santa María no porque eso fuera el paraíso o algo parecido, o fueran bien recibidos, porque hubo yo tengo muy buenos recuerdos, yo me crié, yo jugué con ellos y me pareció una gente fantástica. Pues niños, estábamos brincando como todos, ¿cierto? Pero lo particular de los gitanos es que llegaron porque encontraron en el hipódromo una forma de emprendimiento, ¿sí? Ellos sabían mantener los caballos, eran muy buenos para cuidar caballos, muy buenos para, eso sí eran muy vivos. Un caballo con todas las deficiencias de salud, pero se lo ponían a usted, vea, full, y usted lo veía, me lo llevo, cuando tenía problemas muy serios el animalito, ¿sí? Pero ellos sabían, eran personas, eran buenos herreros. Después terminaron haciendo cobre. Hay lámparas de cobre muy bonitas en algunos hoteles del poblado, hechas por gitanos, que eran buscados justamente por el trabajo orfebre que tenían y la delicadeza, pues, y la filigrana para hacer algunos objetos a demanda, ¿sí? Entonces ahí tenemos ese tipo de cosas, y a hoy son muy pocos, hay como 2 o 3 familias en Envigado, pero ellos no conceden entrevistas, por lo menos hasta donde yo busqué el 2019, decía, no, hablemos, venga, tomemos cerveza, Orlando, pero no me ponga a entrevistar, pues no les gusta, ¿sí? Y en el 70, 71 llegó como ya entonces empresas varias, junta, etcétera, esos mixtos, si mal no estoy a hoy, la Central Mayorista de Antioquia, que es una de las centrales de abastos, como la segunda más importante del país, ¿no? Entonces, esa también hace parte del comercio lineal, por supuesto. Hablemos rápidamente, corto, sobre este proceso industrial que me llama mucho la atención. La arquitectura, el patrimonio industrial o arquitectura industrial. Me descubrí un libro en la Pontificia Bolivariana de la Facultad de Arquitectura del año 1984 que se llama Desarrollo de la Arquitectura Industrial en el Valle de Aburrá. Coge las principales empresas
y hace una descripción de cuál era el tipo de arquitectura que correspondía al tipo de producción y lograr que los obreros pues tuviesen un buen ambiente laboral, ¿cierto? ¿Sí? El tipo de cerchas que se construían, las metálicas, qué tipo de alturas para lograr en qué altura estaba ubicada la fábrica y cómo los vientos llegaban. Entonces ellos hacen dos tipos de descripción, a la vez que describen el proceso industrial en el Valle de Aburrá visto desde estos arquitectos, porque son tres: Francisco Arias Cuberos, yo dejé como el primero, pero hay otros dos arquitectos que hacen esta reflexión, o sea, en clave de arquitecto, cómo describen el proceso industrial en el Valle de Aburrá, pero sobre todo hacen una descripción del patrimonio industrial, en este caso de Coltejer, ¿sí? Y muestran como las principales plantas, el edificio de fundición de 1959 y el salón de crudos, y a la vez hacen una descripción más que no tanto centrada en la producción, sino en el tipo de arquitectura y la conveniencia que se tiene para la producción a la que está destinada determinada empresa, en este caso Coltejer. Así está el Galpón Medellín, Coltabaco, Argos. Pues es un libro chévere, interesante, que nos ayuda mucho a quienes estamos dedicados a este tema del patrimonio y del proceso industrial, a comprenderlo desde estos lugares, ¿cierto? Me interesó mucho por el periodo de la investigación que estábamos haciendo con la Cámara de Comercio de Aburrá Sur y el año en que salió publicado el texto. Nos ayudaba, o me ayudó mucho, pues, a entender algunos asuntos en esto. Ahora pasemos más a lo que tiene que ver con el asunto de la confección. Ustedes van a ver ahí una máquina que ustedes van a ver dentro de poco. Una máquina, es una Lewis Union Special, es de Estados Unidos. Lo otro que habría que ver muy bien, sí, dicen que en unos segundos eso funcionará. Ustedes van a ver, yo creo que el tipo de arquitectura, las máquinas, dependiendo del país de origen, es la musculatura, como llamo yo, de la máquina. Hay unas que son de un nivel que el solo hecho de cargarlas, usted necesita, si usted carga más de 5 veces esa máquina, pues con seguridad que va a tener un problema en el hombro rotador, va a tener un problema aquí en la espalda por el peso que tienen. Las de hoy en día, uno con una mano y tranquilo pues se puede desplazar. Esta Lewis, como pueden ver, es una puntada invisible a 2 hilos, pues la especialidad es de Estados Unidos. Decimos años 60 porque como es producción en serie, entonces uno no diría, vea, esta máquina la hizo Estados Unidos en los talleres Clinton en 1960, pues tenemos catálogos, es posible desentrañar un poco, eso es lo que nos falta, coger catálogos y empezar a depurar. Hay una página web que vende máquinas industriales, no está dedicado a la colección, sino a la venta, entonces tiene catálogos y cosas que sería interesante indagar. Es el modelo 30210, de los modelos va a depender el tipo de aguja, y es especial en hacer ruedos en puntadas invisibles en sacos y chaquetas. Sobre esto hay una anécdota que enseguida les voy a contar, pero que observen ustedes lo que yo llamo como la arquitectura interna de este engranaje que está a la izquierda de ustedes, de esta máquina. Pues ella permanece así tapada, pero uno la destapa y va a encontrar en su funcionamiento que la ponemos a funcionar y es más silenciosa que una máquina moderna. Y a los años que tiene, imagínense en la cantidad, fue en Estados Unidos, y de Estados Unidos se la llevan, pues vamos a chismosear, de esta máquina de Estados Unidos se la llevaron para Alemania, ya trabajó 10 años, después llegó a Colombia, aquí trabajó otros 20, se la encontró Pacho y ahí está, ¿sí o no? Y él aprende uno y tiene esa sutileza, ese ruido tan delicado para funcionar, que uno dice, carajo, qué cosa tan tesa esa tecnología. Pues producían máquinas de coser no para que fueran obsoletas, sino para que duraran, y sobre eso ustedes más que nadie conocen este tipo de cosas. Les iba a decir que una anécdota que habla del tejido social con respecto a esta tecnología. Cuando don Raúl Osorno
que a propósito la Cámara de Comercio de Medellín hizo un programa de los 100 empresarios, ¿recuerdan ustedes? En el 2000. Él hace un recuento acá, el equipo liderado por Víctor Álvarez hace un recuento sobre la historia de don Raúl. Su hija es la que conversa también ahí, nos cuenta un poco sobre esto. Pero Francisco Patiño y los pensionados que nos reunimos a tomar cerveza, oiga, que a mí le gusta cerveza, pero es que cerveza y ron, la verdad que a mí me gusta más el ron, cerveza poco. Pero se sienta uno con ellos, con cerveza y pasante bien, y roncito bien elegante a hablar, y le cuentan a uno como anécdotas, ¿cierto? Porque a don Raúl las hijas dicen que ya no quieren entrevista ni nada, que todavía están, don Raúl, no recuerdo, hace poco, hace una década más o menos se murió don Raúl. Entonces, él contaba que le contaba a las hijas que don Raúl se fue para los sastres de Pichincha, ¿sí? Una cantidad de esas, y el sastre de Pichincha era, digamos, el artesano del saco, ¿sí o no? El que sacaba con una delicadeza la filigrana para coser el hilo invisible en las prendas de los sacos y los pantalones. Entonces don Raúl los conocía. Y le conocía también que al lado de un sastre estaba la botella de guaro, ¿sí o no? Su cerveza. Bueno. Entonces don Raúl les dijo, bueno, les traigo una propuesta. ¿Sí? ¿Qué será, hombre, Raúl? Que voy a montar una fábrica, ya la tengo lista, pero necesito trabajadores y trabajadores como ustedes. Dieron, bueno, y entonces, ¿pero qué? ¿Podemos llevar lo mismo que tenemos acá? Y don Raúl les dijo, hombre, ustedes sí son, les voy a pagar. Yo no les voy a pagar para que se vayan a beber. Y empezaron. Y cuentan los trabajadores la delicadeza, el buen detalle de estos sastres para coser piezas, a diferencia de los obreros que en ese momento habían empezado con don Raúl, y la alta producción que tenía un artesano, ¿cierto? Sartre a unos obreros que estaban en otro contexto, no digamos que eran más o menos, sino que estaban en dos contextos diferentes, era impresionante, ¿sí? O sea, la producción porque al ciudadano norteamericano de esa época el traje era el elegante, el saco, el pantalón, y eso los hacían sastres, por supuesto, que tomaban la medida. Ustedes saben la cantidad, hoy me dicen que no es tantas piezas la que lleva un saco, además pues no es lo más característico, un sastre es algo más ocasional, culturalmente hablando. Por supuesto hay entornos en los que esa es la prenda, pues, ¿cierto? El buen vestir con el traje. En esa época tenían muchas piezas, muchas partes, entonces había que saber tirar el hilo y lo demás, y estos señores lo hacían. Por ejemplo, lo más difícil era el hombro, ¿sí? Y esta máquina, y ellos se adaptaron. Ellos decían, una de las cosas que más les costó a ellos fue adaptarse de ese trabajo artesanal, cuyo rendimiento era más poco a comparación de una máquina, y lo aprendieron a hacer con tanta delicadeza y tanta filigrana como cuando lo hacían de manera artesanal. Entonces, esas son anécdotas que nos ayudan mucho a entender este asunto del mundo de la confección, en este caso en una empresa como la de don Raúl Toro. Les dije que este asunto de la innovación tecnológica, máquinas de coser industriales, sobre las cuales ya hemos hablado, como para ir cerrando también, porque hablamos del museo en Coltejer. Recuerdan que la semana de 8 días hablamos les contaba de quién hizo este mural. ¿Quién recuerda? Estamos hablando de la arquitectura del aeropuerto Olaya Herrera. ¿Cómo se llama el arquitecto? Elías. Pero lo vieron, no, pastelearon. Creo yo, Elías Zapata Sierra. Entonces, el arquitecto del aeropuerto Olaya Herrera y de la iglesia La Consolata, que más o menos tiene la misma nave, ¿cierto? La misma estructura. Es del mismo arquitecto. Y ese arquitecto, bueno, el de La Consolata la hizo con otro arquitecto cuyo nombre no recuerdo ahora. Ese arquitecto también lo contrató Coltejer en el año de 1961 para que les diera este mosaico en cerámica. Es que lo pueden ver en la revista Lanzadera número 56 de octubre del 61 en la página 13. Y Coltejer era muy dado a contratar buenos artistas. Por ejemplo, la iglesia del Divino Redentor, es la que hay en Simón Bolívar,
la iglesia que hizo Coltejer. Esa también lo hizo otro arquitecto de Bogotá, si mal no estoy, ¿sí? Pero esta, ¿qué es lo que quiero? Recuerden, estamos hablando del patrimonio mueble, y el patrimonio mueble, este mosaico corresponde al patrimonio mueble, si lo vemos desde el punto de vista del patrimonio. Eso es un trabajo de las tejedoras, son motivos textiles de los aborígenes trabajadores de la hilatura, el tejido, la tintorería y el estampado, ¿sí? Y esas imágenes no están lejanas de la realidad. Hay un trabajo muy bonito que publica una investigación del Banco de la República en el 2020 que habla de las tejedoras de Nariño, con las ruanas, con las famosas ruanas nariñenses, ¿cierto? Y entonces identifican cómo desde el siglo XIX, etcétera. Se produce, pues los pintores o extranjeros de entonces hacen una pintura que, tal cual la que vemos ahí, evoca ese tipo de trabajo. Pero quiero resaltar un trabajo que hizo una amiga, se llama Diana Cuenca Montoya, hija de Miguel Cuenca, el historiador de Copacabana. Diana, la hija de él, hizo un trabajo que me parece que es muy aleccionador, como colcha de retazos, hilar la memoria, costurar la historia, narrar la tradición. Y ella dice que el papel de la mujer costurera en la construcción de identidad cultural del municipio de Copacabana, 1900-1990. Entonces, uno diría que el pasado indígena tenían estas prácticas tejedoras. El pasado reciente, del siglo XX, nos dice Diana Cuenca, que son mujeres que se dedicaron a la costura y cómo a través de esa costura está el clásico, cosa que uno dice de manera así como muy coloquial, punto, cadeneta y chisme, pero alrededor de eso había una producción interesante de la costura de cargazón que llaman ellos, entre otras cosas. Saqué esta cosita indígena para mostrarles el volante de uso con que estas mujeres indígenas representadas a través de la obra de Elías Zapata Sierra tienen acá, está representado, ¿sí? Y esto cumple la función de mantener tenso el hilo, ¿sí? Pero lo particular, cuando hacemos ya el análisis cultural, no es solo el objeto arqueológico, esta es una réplica, que cuando ustedes hacen un recorrido por el Museo Graciliano Arcila Vélez en Itagüí, donde está el parque de los petroglifos, van a encontrar que ellos han logrado hacer una interpretación cultural de este tipo de objetos. No es solo el objeto en cuanto a uso del telar, sino funerario, ¿sí? Las urnas funerarias, la mayoría de urnas funerarias que ellos han encontrado sobre los indígenas traen un volante de uso, o sea que además de tener un sentido práctico para el tejido, tiene un sentido simbólico para ellos. Ahí es donde nosotros tenemos que ahondar en el valor simbólico. ¿Recuerdan los otros dos? El histórico y el estético. Entonces, interesante, ella se la ganó el año pasado, en el 2022, en la convocatoria que hace la gobernación para estímulos, y es una bonita reflexión sobre el asunto de ya la costura puesta en el lugar de los hogares y cómo eso ha contribuido a tejer sociedad también. Al lado derecho, de ustedes están los 500 talleres que, con la anécdota que les conté de doña Ana Ramírez, encontraron, se desarrolló durante la década del 80 en la Vía de la Moda en Itagüí, ¿cierto? Entonces, este es un recorte de prensa que muestra esto. Esta es la fábrica del CID. Imagínense ustedes la cantidad de la producción. En las entrevistas que uno le hace a los pensionados de Inversiones del CID, le dicen, en Inversiones del CID no se contaba la plata, se pesaba. O sea, era la producción, la relación con Estados Unidos por la calidad del saco y el pantalón era tal que tenían una alta demanda. Eso después, como ustedes bien lo saben, vino declive con todo el proceso de apertura económica, y el proceso de narcotráfico también afectó mucho la producción, ¿sí? Entonces, esta imagen es un ejemplo de cómo
de cómo buena parte de esas máquinas que ustedes ven ahí hacen parte del Museo Hilos de Historia, ¿sí? Que es el que cuando ustedes lo digan vamos a ir a visitar. Entonces el Museo de Historia, esa es la mamá de Francisco Patiño. Todos sus hijos empezaron el mundo de la confección por esta señora. Ellos son de Don Matías y ellos les molestaba ver a la mamá trabajar. Entonces, ¿qué hacían? Venga, le ayudamos para que termine rápido. Y resulta que entre más ayude, más trabajo hay. Entre más usted ayude, porque la producción, bueno, entonces, pero necesitamos ganar plata. Entonces, lo que nosotros proponemos es que el museo, este trabajo debe inspirar a las nuevas generaciones, ¿sí? Ayer hablábamos con uno de los hijos, él decía, es que además de contar la historia, claro que él es una mentalidad empresarial. Usted sabe que un empresario cuyo signo peso esté puesto en la cabeza le interesa, bueno, muy bueno lo histórico, pero a futuro, ¿cómo vamos? Hoy él dice, hoy en día, la mayoría de operarias es la abuela y la hija, que son personas de más de 40 años, pero las jóvenes no. Hay unas dificultades ahí, o unos retos más bien diría yo, que se tiene. Bueno, lo otro es que me parece que esta frase que nos dice, este es Francisco Patiño, el fundador, el que trabajó en inversiones del CID, el que le metió a la familia las máquinas debajo de las camas, en la cocina, y él dice, estas máquinas han sido cómplices de miles de mujeres y hombres que llegaron al mundo de las confecciones buscando un futuro mejor para su familia y que terminaron enamorándose de su labor porque entendieron que más que vestuario estaban tejiendo sociedad. Por supuesto que este sector también tiene tensiones, como las tensiones es el tipo de contrato y todas estas cosas que se mueven, pero aquí nos interesa centrarnos un poco como en lo que tiene que ver por la línea del patrimonio cultural. Entonces este es Francisco Patiño, ahí estamos en el museo. El museo hace parte de la red de museos de Antioquia, en esa línea rojita que está a la derecha de ustedes está, y miren los otros museos hay de Gardeliana, bueno, la Casa Gardeliana, Museo Universidad de Antioquia, Museo del Herbario de Gabriel Gutiérrez Villegas en la Universidad Nacional, etcétera. ¿Sí? Entonces hacemos, y ahí tenemos una red, y ¿qué estamos procurando desde la red? Crear la ley de museos, que nos permita a nosotros tener más respaldo y más apoyo. En este momento el Museo Hilos de Historia es un museo privado, es un museo que tiene 25 años de colección, pero 2 años de haber sido creado, y no tenemos apoyo económico. Pues para hablar de lo económico, tenemos muchos amigos, y eso es lo que más nos interesa, pero nos interesa también sostener un museo, que ustedes más que nadie saben lo que esto implica, pero estamos ahí en el camino. En este momento les decía Francisco Patiño que tenemos 4 salas. Quiero hacerle énfasis a esta parte del museo. ¿Cuáles son las actividades que hacemos allá? De 3 tipos. Una, recorridos pedagógicos. Cuando ustedes vayan, alguno de ustedes o el grupo, haremos un recorrido pedagógico. Ese lo hace Francisco porque es el que conoce las máquinas. Talleres sobre historia de confección en Antioquia, la historia no solo un poco lo que he hecho hoy, ¿sí? Y finalmente un taller básico de confección. Hay mujeres del entorno, pero nos vamos a tener que bajar de esto porque la alcaldía tiene un proyecto de formación en eso y es gratis y les da todo, y nosotros no les damos nada. Entonces creo que esto se nos cayó, ¿sí? Como iniciativa pues para el museo. Lo último que hablaba ahora al inicio es que estas máquinas, el 90% de las máquinas, o sea, de las 160 que hay, son mecánicas, es decir, que el operador realiza el 88% de operaciones manuales. Levantar el presateles, perdón, cortar el hilo, rematar, posicionar la aguja, en fin. Un ejemplo destacado de lo anterior es la máquina que ustedes ven, esa sigla corresponde a la colección de Francisco Daniel Patiño Martínez, la 11 Singer años 30, posee un motor original de baja velocidad y embrague mecánico, es decir, que es la que ustedes ven a su derecha, mientras que la máquina que está a su izquierda, ¿sí? Es de los años 80 y requiere de ayudas eléctricas para su funcionamiento.
pues el operador realiza el 60% de las operaciones anuales. Muchas gracias.